Capítulo 9. Fueron momentos muy confusos, de una extraña lentitud. Harry y Hermione se levantaron y sacaron sus varitas mágicas. Muchos magos y brujas se iban percatando de que había pasado algo raro. Algunos todavía no habían apartado la vista de donde poco antes había esfumado el felino plateado. El silencio se propagaba en fríos círculos céntricos desde el punto en que se había posado el Patronus. Entonces alguien gritó y cundió el pánico. Harry y Hermione se lanzaron hacia la atemorizada multitud. Los invitados corrían en todas direcciones, y muchos se desaparecían. Los sortilegios protectores que defendían la madriguera se habían roto. ¡Ron!, chilló Hermione. ¿Dónde estás, Ron? Se abrieron paso a empujones por la pista de baile, y Harry vio que entre el gentío aparecían figuras con capa y máscara. Entonces distinguió a Lupin y a Tonks blandiendo sus varitas y los oyó gritar «Protego». Un grito que resonó por todas partes. «Ron, Ron», vociferaba Hermione casi sollozando, mientras los aterrados invitados los zarandeaban. Harry la tomó de la mano para impedir que los separaran, y en ese instante un rayo de luz pasó zumbando por encima de sus cabezas. Él no supo si se trataba de un encantamiento protector o de algo más siniestro. De pronto apareció Ron. Tomó por el otro brazo a Hermione y Harry y notó cómo ella giraba sobre sí misma. No se veía ni se oía nada. Alrededor todo estaba oscuro. Lo único que notaba era la mano de Hermione que apretaba la suya, mientras los tres surcaban el espacio y el tiempo alejándose de la madriguera, de los mortífagos que se cernían sobre ellos y quizá del propio Voldemort. ¿Dónde estamos?, se oyó la voz de Ron. Harry abrió los ojos. Por un instante creyó que no habían salido de la carpa, porque seguían rodeados de gente. En Tottenham Court Road, resolló Hermione. Sigan caminando. Hemos de encontrar un sitio donde puedan cambiarse. De modo que, bajo un cielo estrellado, echaron a andar, y a ratos corrieron, por una calle ancha y oscura repleta de trasnochadores. Las tiendas en ambas aceras estaban cerradas. Un autobús de 2 pisos pasó rugiendo, y un grupo de gente que salía de un pub miró a los tres jóvenes con extrañeza, porque Harry y Ron todavía llevaban las túnicas de gala. No tenemos nada que ponernos, Hermione, dijo Ron cuando una chica se echó a reír al fijarse en su atuendo. Qué descuido no haber traído la capa invisible, se lamentó Harry. El año pasado la llevaba siempre conmigo y... Tranquilo, tengo tu capa. Y también he traído ropa para los dos, dijo Hermione. Procuren disimular hasta que... Sí, ahí mismo. Los guió por una calle secundaria hasta un oscuro callejón. Dices que tienes la capa y ropa, pero... musitó Harry mirando ceñudo a Hermione, que solo llevaba el bolsito bordado con cuentas, en el que se había puesto a rebuscar. Sí, sí, aquí están, afirmó ella, y para gran asombro de ambos chicos, sacó del bolsito unos jeans, una camiseta, unas medias rojo oscuro y por último la capa invisible. Pero, ¿cómo diantre? Encantamiento de extensión indetectable, recitó Hermione. Dificilillo, pero creo que lo he hecho bien. Bueno, el caso es que conseguí meter aquí dentro todo lo que necesitamos, y le di una pequeña sacudida al bolsito, de aspecto frágil. Varios objetos pesados rodaron en su interior y se oyó un eco como el que habrían resonado en la bodega de un carguero. ¡Ay, qué horror! Esos son los libros, musitó mirando dentro, y los había ordenado todos por tema. Bueno, Harry, será mejor que tomes la capa invisible. Ron, date prisa y cámbiate. ¿Cuándo has hecho todo esto?, preguntó Harry mientras Ron se quitaba la túnica. Ya se lo conté en la madriguera. Hacía días que tenía preparado lo imprescindible, por si había que salir huyendo. Esta mañana, después de que te cambiaras, tomé tu mochila, Harry, y la metí aquí. Tenía el presentimiento. Eres increíble, de verdad, se admiró Ron. Dobló su túnica y se la dio. Gracias, contestó ella, y esbozando una sonrisa metió la túnica en el bolso. Por favor, Harry, ponte la capa. Él se echó la capa invisible sobre los hombros, se tapó la cabeza y se desapareció al instante. Apenas empezaba a entender qué había pasado. Pero los demás, toda la gente que estaba en la boda, ahora no podemos preocuparnos por ella, susurró Hermione. Es a ti a quien buscan, Harry, y si volvemos, lo único que conseguiremos será exponerlos aún más al peligro. Tiene razón, concedió Ron, sabiendo que su amigo intentaría discutir aunque no le veía la cara. Casi toda la orden estaba allí. Ellos se encargarán de protegerlos. Harry sintió con la cabeza, aunque al reparar en su amigo no lo veían, dijo,
Está bien, de acuerdo. Pero pensó en Ginny y el miedo lo borboteó como un ácido en el estómago. Vamos, debemos ponernos en marcha, insistió Hermione. Volvieron por la calle secundaria hasta la principal, donde varios hombres cantaban y zigzagueaban por la acera de enfrente. Oyó solo por curiosidad. ¿Por qué hemos venido a Tottenham Court Road? Preguntó Ron a Hermione. Ni idea, me vino a la cabeza sin más, pero creí que estaríamos más seguros en el mundo de los muggles. Por aquí no se les ocurrirá buscarnos. Es verdad, admitió Ron mirando alrededor. ¿Pero no te sientes un poco expuesta? ¿A dónde quieres que vayamos, pues? Replicó Hermione e hizo una mueca de aprensión cuando los tipos que estaban en la otra acera se pusieron a silbarle. No alquilaremos una habitación en el Caldero Chorreante, ¿verdad? Ni nos instalaremos en Greenwood Place, porque Snape tiene acceso a la casa. Supongo que podríamos ir a casa de mis padres, aunque cabe la posibilidad de que nos busquen ahí. Ay, ¿por qué no se callarán? Todo bien, preciosa, vociferó el más ebrio de los individuos. ¿Te apetece un trago? Deja el pelirrojo ese y ven a tomarte una pinta con nosotros. Vayamos a algún local, urgió Hermione al ver que Ron iba a contestar a los borrachos. Mira, ahí mismo. Era una pequeña y cochambrosa cafetería que permanecía abierta por la noche. Una fina capa de grasa cubría todas las mesas de tablero de fórmica, pero al menos el local estaba vacío. Harry se sentó a una mesa y Ron se quedó a su lado enfrente de Hermione, que se sentía incómoda al estar de espaldas a la entrada, de manera que giraba la cabeza con tanta frecuencia, que parecía quejada de un tic nervioso. A Harry no le hacía ninguna gracia quedarse sentado, pues mientras andaban al menos mantenían la ilusión de tener un objetivo. Bajo la capa notó que los últimos vestigios de la poción multijugos dejaban de actuar y que sus manos recuperaban el tamaño y la forma habituales. Así que sacó las gafas del bolsillo y se las puso. Pasado 1 o 2 minutos, Ron dijo: Pues el caldero chorreante no queda muy lejos. Está en Charing Cross. No podemos ir, Ron, saltó Hermione. No propongo que nos quedemos allí, solo que vayamos para enterarnos de qué está pasando. Ya sabemos qué está pasando. Voldemort se apoderó del ministerio. ¿Qué más necesitamos que nos digan? Está bien, olvídalo. Era solo una idea. Volvieron a sumirse en un incómodo silencio. La camarera, que mascaba chicle sin parar, se acercó a la mesa, y Hermione pidió 2 capuchinos. Como Harry era invisible, había resultado extraño pedir 3. Un par de fornidos obreros entraron en la cafetería y se sentaron a la mesa de al lado. Hermione bajó la voz y dijo: Propongo que busquemos un sitio tranquilo donde desaparecernos y nos vayamos al campo. Entonces podremos enviarle un mensaje a la orden. Pero, ¿tú sabes hacer eso del patronus que habla? Preguntó Ron. He estado practicando, y creo que sí, respondió Hermione. Bueno, mientras eso no les cause problemas, aunque quizá ya los hayan detenido. Dios, esto es asqueroso, masculló Ron tras beber un sorbo de aquel café espumoso y grisáceo. La camarera, que lo oyó, le lanzó una mirada de reprobación y fue a atender la otra mesa. Pero el obrero más corpulento, rubio y musculoso les hizo un ademán para que se fuera. La camarera se quedó mirándolo fijamente ofendida. ¿Por qué no nos vamos? No quiero beberme esta porquería, dijo Ron. ¿Tienes dinero mogul para pagar, Hermione? Sí, tomé todos mis ahorros antes de ir a la madriguera. Supongo que las monedas estarán en el fondo, y metió una mano en su bolsito de cuentas. Entonces, los 2 obreros hicieron el mismo movimiento a la vez, y Harry los imitó sin darse cuenta. Un instante después, los 3 enarbolaban sus varitas mágicas. Ron, que tardó unos segundos en comprender qué estaba ocurriendo, se lanzó por encima de la mesa y de un empujón tumbó a Hermione. En el banco donde se sentaba, la potencia de los hechizos de los mortífagos destrozó la pared alicatada en el mismo punto en que un momento antes se hallaba la cabeza de Ron. Y Harry, todavía invisible, chilló: Desmayos. Un gran chorro de luz roja golpeó en la cara al mortífago rubio, que se desplomó inconsciente. Su compañero, sin saber quién lanzaba el hechizo, disparó contra Ron. Unas relucientes cuerdas negras salieron de la punta de su varita y manitaron al chico de pies a cabeza. La camarera gritó y echó a correr hacia la puerta. Entonces Harry le lanzó el mismo hechizo aturdidor a aquel mortífago de cara deforme, pero no apuntó bien y el hechizo rebotó en la ventana, dándole a la camarera, que cayó al suelo delante de la puerta. ¡Expulso! Bramó el mortífago, y la mesa que había detrás de Harry saltó por los aires. La onda expansiva lanzó al chico contra la pared y notó cómo la varita se le iba de la mano al mismo tiempo que se le resbalaba la capa.
Petrificus totalus, gritó Hermione escondida en un rincón, y el mortífago cayó hacia adelante como una estatua derribada, dando un fuerte golpe sobre el revoltijo de porcelana rota, madera y café. La muchacha salió arrastrándose de debajo del banco, sacudiéndose trocitos de un cenicero de cristal del pelo, y temblando de pies a cabeza. Difindo, balbuceó apuntando con la varita a Ron, que aulló de dolor cuando ella le provocó un corte en la rodilla. Ay, perdona, Ron, es que me tiembla la mano. Difindo. Las cuerdas una vez cortadas se desprendieron. Ron se levantó y agitó los brazos para recobrar la sensibilidad. Harry recogió su varita y se abrió paso entre aquel estropicio, hasta donde yacía el mortífago rubio y corpulento tendido sobre el banco. Debería haberlo reconocido. Estaba en el castillo la noche en que murió Dumbledore, comentó, y acto seguido le dio la vuelta al otro con el pie. El mortífago miró con nerviosismo a los tres. Este es Dolohov, dijo Ron. Vi su fotografía en unos antiguos carteles de Se Busca y Captura que difundió el ministerio. Creo que el otro es Thorfinn Rowell. ¿Qué más da cómo se llamen?, chilló Hermione. Lo que importa es cómo nos han encontrado y qué vamos a hacer ahora. Curiosamente, el pánico de la chica le despejó la cabeza a Harry. Echa el cerrojo de la puerta, ordenó, y tú, Ron, apaga las luces. Sin dejar de pensar a toda prisa, Harry miró al paresador Dolohov mientras Hermione cerraba la puerta y Ron utilizaba el desiluminador para dejar la cafetería a oscuras. En la calle, oyó a los hombres que poco antes habían metido con Hermione, ahora molestando a otra chica. ¿Qué hacemos con ellos?, le susurró Ron en la oscuridad, y bajando más la voz agregó. ¿Matarlos? Ellos nos matarían si pudieran, casi lo consiguen. Estremeciéndose, Hermione dio un paso atrás, y Harry negó con la cabeza. Les borraremos la memoria, decidió. Eso es lo mejor. Así nos perderán el rastro. Si los matamos, quedará claro que hemos estado aquí. Tú mandas, aceptó Ron con alivio. Pero yo nunca he hecho un encantamiento desmemorizante. Yo tampoco, terció Hermione. Pero sé la teoría. Inspiró hondo para tranquilizarse. Apuntó a la frente de Dolohov con la varita y dijo, obliviate. En el acto, Dolohov se quedó como atontado, sin poder enfocar la mirada. Fantástico, exclamó Harry y palmeó en la espalda a su amiga. Ocúpate del otro y de la camarera, mientras Ron y yo arreglamos un poco todo esto. ¿Arreglar, dices? Se extrañó Ron mirando alrededor. La cafetería había quedado parcialmente destrozada. ¿Por qué? ¿No crees que si al despertar se encuentran en un local donde parece haber caído una bomba, se preguntarán qué ha pasado? Ah, sí, claro. Tuvo dificultades para sacar la varita mágica del bolsillo. No me extraña que me cueste tanto, Hermione. Metiste mis jeans viejos en el bolso. Me aprietan mucho. Oh, lo siento, se disculpó ella mientras arrastraba a la camarera lejos de las ventanas. Harry lo oyó murmurar una sugerencia de dónde podía meterse Ron la varita. Una vez que la cafetería hubo recuperado su aspecto habitual, los tres amigos pusieron a los mortífagos en la mesa donde se había sentado al entrar, uno frente al otro. ¿Cómo nos habrán encontrado?, preguntó Hermione contemplando a los dos individuos inconscientes. ¿Quién les dijo que estábamos aquí? Y mirando a Harry añadió, ¿no será que todavía llevas el detector, verdad? No, no puede ser, intervino Ron. El detector se desactiva cuando cumples 17 años. Lo percibe la ley mágica. No se le puede poner a un adulto. No que tú sepas, replicó Hermione. ¿Y si los mortífagos han encontrado la manera de ponérselo a alguien, aunque sea mayor de edad? Pero Harry no se ha acercado a ningún mortífago en las últimas 24 horas. ¿Quién podría haberle reactivado el detector? Hermione no contestó. Harry se sentía contaminado, mancillado. ¿Y si en efecto los mortífagos la habían encontrado mediante esa argucia? Si yo no puedo emplear la magia, y ustedes tampoco, si están cerca de mí, sin que delatemos nuestra posición, musitó. No vamos a separarnos, le espetó Hermione. Necesitamos un sitio seguro donde escondernos, dijo Ron. Déjanos pensar. Greenwood Place, propuso Harry. Los otros dos lo miraron boquiabiertos. No seas tonto, Harry. Snape puede entrar ahí. El padre de Ron dijo que han hecho embrujos contra Snape, y aunque haya logrado burlarlos, insistió, vista la vehemencia con que Hermione había rechazado su propuesta, ¿qué importa? Juro que me encantaría encontrármelo. Pero, ¿de qué otro sitio disponemos, Hermione? Es nuestra mejor alternativa. Snape solo es un mortífago, pero si todavía llevo el detector, montones de esos indeseables nos perseguirán allá donde vayamos.
Hermione no pudo rebatir tales argumentos, aunque le había gustado hacerlo. Mientras ella descorría el cerrojo de la puerta de la cafetería, Ron accionó el desiluminador para volver a iluminar el local. Entonces Harry contó hasta 3 y anularon los hechizos que le habían hecho a sus víctimas. Y antes de que la camarera o los mortífagos se recuperaran de su sopor, los 3 jóvenes se sumieron de nuevo en una opresiva oscuridad. Pasados unos segundos, los pulmones de Harry se expandieron por fin. El chico abrió los ojos y vio que se hallaban de pie en medio de una placita bastante fea que le resultaba familiar. Rodeados de casas altas y descuidadas, distinguieron el número 12, porque Dumbledore, el guardián de los secretos, les había revelado de su existencia. Corrieron hacia allí, comprobando cada poco que nadie los perseguía ni observaba. Subieron a toda prisa los escalones de piedra, y Harry golpeó la puerta una sola vez con la varita. Enseguida, oyeron una serie de sonidos metálicos y el ruido de una cadena. Entonces la puerta se abrió de par en par, con un chirrido, y los 3 amigos traspusieron el umbral. Cuando Harry cerró la puerta tras ellos, las anticuadas lámparas de gas se iluminaron, arrojando una luz parpadeante en todo el largo vestíbulo. La casa continuaba tan tétrica como Harry la recordaba. Había telarañas por todas partes, y las cabezas de los elfos domésticos colgadas en la pared proyectaban extrañas sombras en la escalera. Unas largas y oscuras cortinas tapaban el retrato de la madre de Sirius, y lo único que no se mantenía en su sitio era el paragüero, con forma de pierna de troll, que estaba tumbado como si Tonks acabara de derribarlo otra vez. Creo que alguien ha estado aquí, susurró Hermione señalando el paragüero. Quizás se quedó así cuando la orden se fue, contestó Ron. ¿Y dónde están esos embrujos que pusieron contra Snape?, preguntó Harry. Quizás solo se activan si entra él, especuló Ron. Sin embargo, se quedaron sobre el tapete que había dentro, de espaldas a la puerta, sin atreverse a adentrarse más en la casa. Bueno, no podemos quedarnos aquí para siempre, decidió Harry y avanzó un paso. Severus Snape, la susurrante voz de Ojo Loco Moody, surgió de la oscuridad, y los 3 chicos retrocedieron asustados. No somos Snape, replicó Harry con voz ronca, y de pronto una especie de corriente de aire le pasó zumbando por encima de la cabeza, y la lengua se le enrolló, impidiéndole hablar. Pero ni siquiera tuvo tiempo de tocarse la boca para ver qué le estaba ocurriendo, pues al punto de la lengua se le desenrolló. Los otros 2 parecían haber experimentado lo mismo, y mientras Ron daba arcadas, Hermione balbuceó. Eso debido de ser la maldición, la lengua atada que Ojo Loco puso contra Snape. Harry dio otro paso cauteloso y algo se movió en la oscuridad, al fondo del vestíbulo. Antes de que alguno de los 3 pudiera decir algo, una figura alta, grisácea y terrible surgió de la alfombra. Hermione dio un chillido y la señora Black le imitó al abrirse las cortinas que tapaban su retrato. La figura gris, de rostro desencarnado, mejillas hundidas y cuencas vacías, se deslizaba hacia ellos, cada vez más deprisa, con la larga cabellera y la barba flotándole hacia atrás. Era un rostro espantosamente familiar, aunque alterado de forma grotesca. La criatura levantó un consumido brazo y señaló a Harry. No, gritó el chico, pero, aunque levantó la varita, no se le ocurrió ningún hechizo. No, no, no fuimos nosotros. Nosotros no la matamos. Al pronunciar la palabra matamos, la figura estalló formando una gran nube de polvo. Harry, tosiendo con los ojos llorosos, miró alrededor y vio a Hermione acurrucada en el suelo, junto a la puerta cubriéndose la cabeza con los brazos, y a Ron, que temblaba de pies a cabeza dándole unas palmaditas en el hombro mientras le decía, no pasa nada, ya se ha ido. El polvo se arremolinó alrededor de Harry como una neblina, atrapado a la luz azulada de la lámpara de gas, mientras la señora Black seguía chillando. Sangre sucia, inmundancia, manchas de deshonra, mancillado la casa de mis padres. ¡Cállese!, bramó Harry apuntando al cuadro con la varita. Tras un fogonazo y una lluvia de chispas rojas, las cortinas volvieron a cerrarse y silenciaron a la señora Black. Pero si gimió Hermione mientras Ron la ayudaba a levantarse. Sí, afirmó Harry, pero no era él. Solo se trataba de un truco para asustar a Snape. ¿Habría funcionado?, se preguntó Harry. Pues Snape habría destruido a aquella horrorosa figura con la misma facilidad con que había matado a Dumbledore auténtico. Todavía notaba un cosquilleo de nerviosismo cuando echó a andar por el pasillo, precediendo a sus 2 amigos, preparado por si aparecía otra figura aterradora. Pero no se movió nada, excepto un ratón que correteó por el zócalo. Antes de continuar,
Creo que tendríamos que asegurarnos, susurró Hermione de modo que levantó su varita y dijo, Omenum rebellium. No pasó nada. Bueno, ten en cuenta que acabas de llevarte un susto de muerte, observó Ron amable. ¿Qué se supone que tenía que demostrar ese hechizo? Ha hecho precisamente lo que yo pretendía, refunfuñó Hermione. Es un hechizo para revelar la presencia de humanos, y aquí solo estamos nosotros. Nosotros y el apoyilado ese, soltó Ron, y le echó un vistazo a la parte de la alfombra de donde había salido aquella figura con apariencia de cadáver. Subamos, sugirió Hermione mirando con aprensión la alfombra, y empezó a subir la rechinante escalera que llevaba al salón del primer piso. La joven sacudió su varita para encender las viejas lámparas de gas, y luego, temblando ligeramente a causa del frío que hacía en la estancia, se sentó en el borde del sofá y se abrazó al cuerpo. Ron fue hasta la ventana y apartó un poco la pensada cortina del terciopelo. Ahí fuera no se ve a nadie, informó, y supongo que si Harry todavía llevara el detector, nos habrían seguido hasta aquí. Ya sé que no pueden entrar en la casa, pero... ¿Qué sucede, Harry? Este acababa de proferir un grito de dolor al sentir una nueva punzada en la cicatriz, así como un fugaz destello que le cruzó la cabeza, semejante a la brillante luz de un faro iluminado al agua. Percibió una gran sombra y notó que una ira ajena palpitaba en su interior, violenta y breve como una descarga eléctrica. ¿Qué era? Preguntó Ron acercándosele. ¿Lo has visto en mi casa? No, solo he sentido su cólera. Está furioso. Pero podría estar en la madriguera, insistió Ron preocupado. ¿Y qué más? ¿No has visto nada? ¿Has visto si atacaba a alguien? No, no, solo he notado la rabia que siente. No sabría decir. Harry estaba fastidiado y confuso, y Hermione no lo ayudó mucho cuando dijo con voz de susto. ¿Otra vez la cicatriz? Pero, ¿qué está pasando? Creía que esa conexión se había cerrado. Se cerró algún tiempo, masculló Harry. Todavía le dolía, y eso le impedía concentrarse. Creo que se abre otra vez cuando él pierde el control. Así fue como, pues tienes que cerrar la mente, chilló Hermione histérica. Dumbledore no quería que usaras esa conexión, quería que la cerraras. Por eso te hizo estudiar oclumancia. Si no, Voldemort puede ponerte imágenes falsas en la mente, acuérdate. Sí, me acuerdo, gracias, masculló Harry. No necesitaba que le recordara que, en cierta ocasión, Voldemort había utilizado la conexión entre ellos para conducirlo hasta una trampa, ni que eso había tenido como resultado la muerte de Sirius. Se arrepentía de haberles contado a sus amigos lo que había visto, y sentido por qué esas experiencias hacían que Voldemort pareciera más amenazador, como si estuviera detrás de una ventana con la cara pegada al cristal. Sin embargo, el dolor de la cicatriz aumentaba, y él no sabía cómo combatirlo. Era como resistirse a la necesidad de vomitar. Dio la espalda a sus amigos, fingiendo que examinaba el viejo tapiz del árbol genealógico de la familia Black, colgado en la pared. Pero de pronto Hermione soltó un chillido. Harry sacó rápidamente su varita mágica, y al volverse vio un patronus plateado que entraba volando por la ventana del salón y se posaba en el suelo delante de ellos, donde se solidificó y adoptó la forma de la comadreja que hablaba con la voz del padre de Ron. Familia a salvo, no contesten, nos vigilan. Acto seguido, el patronus se disolvió por completo. Ron emitió un sonido entre gimoteo y gruñido y se dejó caer en el sofá. Hermione se sentó a su lado y le tomó un brazo. Tranquilo, Ron, está bien, susurró y él la abrazó, casi riendo de alivio. Harry quiso disculparse, Ron por encima del hombro de Hermione. Yo. Tranquilo, no te preocupes, repuso Harry, mareado por el dolor de la frente. Se trata de tu familia. Es lógico que estés inquieto por ellos. A mí me pasaría lo mismo. Pero entonces se acordó de Ginny y rectificó. A mí me pasa lo mismo. El dolor que le producía la cicatriz estaba alcanzando una intensidad insoportable. Le ardía la frente como le había ocurrido en el jardín de la madriguera. Oyó débilmente que Hermione decía: No quiero estar sola. ¿Podemos tomar los sacos de dormir que he traído y pasar la noche aquí? Ron le dijo que sí. Harry ya no aguantaba el dolor, tenía que rendirse. Voy al lavabo, musitó y salió del salón tan deprisa como pudo, aunque sin correr. Casi no llegó a tiempo. Una vez dentro, echó el pestillo con manos temblorosas, se sujetó la palpitante cabeza y cayó al suelo. Entonces, en un estallido de agonía, sintió como aquella cólera que no era suya se apoderaba de su alma, y vio una habitación alargada, iluminada solo por el fuego de una chimenea, el mortífago rubio y corpulento chillando y retorciéndose en el suelo, y a un individuo más delgado de pie ante él, y apuntándolo con la varita, y se oyó a sí mismo decir con voz
aguda, fría y despiadada. ¿Más, Raoul, o prefieres que lo dejemos y que te entreguen a Ginny para que te devore? Lord Voldemort no está seguro de poder perdonarte esta vez. ¿Me has llamado solo para esto? ¿Para decirme que Harry Potter ha vuelto a escapar? Draco, demuéstrale a Raoul los contrariados que estamos. Hazlo o descargaré mi ira sobre ti. Un tronco rodó en la chimenea, las llamas se reavivaron y su luz iluminó el rostro aterrorizado, pálido y anguloso. Harry abrió los ojos y boqueó agitadamente como si hubiera buceado desde una gran profundidad para alcanzar la superficie. Estaba tumbado en el frío suelo de mármol negro, con los brazos y las piernas extendidos, la nariz a solo unos centímetros de una de las serpientes de plata que sostenía la enorme bañera. Se incorporó. El consumido y descajado rostro de Malfoy le había quedado grabado en la retina. Le asqueó lo que acababa de ver, así como comprobar el modo en el que Voldemort utilizaba a Draco. Dio un respingo al oír unos golpes en la puerta y la voz de Hermione. ¿Buscas tu cepillo de dientes, Harry? Lo tengo yo. Sí, gracias, contestó procurando aparentar normalidad y se levantó para abrir la puerta. Capítulo 10. A la mañana siguiente, Harry despertó temprano. Había dormido en el suelo del salón, envuelto en un saco de dormir. Entre las gruesas cortinas se atisbaba un trocito de cielo. Tenía ese azul frío y desviado de la tinta diluida, ese azul de cuando ya no es de noche y aún no es de día, y solo se oía la lenta y profunda respiración de Ron y Hermione. Echó un vistazo a los oscuros bultos que reposaban a su lado. Ron, en un alarde de gentileza, se había empeñado en que Hermione durmiera sobre los cojines del sofá, de modo que la silueta de ella estaba un poco más elevada que la de él, apoyada un brazo en el suelo, y sus dedos casi tocaban los de Ron. Harry se preguntó si se habrían quedado dormidos con las manos entrelazadas, y esa idea le produjo una sensación de extraña soledad. Dirigió la mirada hacia el oscuro techo, de donde colgaba una lámpara cubierta de telarañas. Hacía menos de 24 horas se hallaba en la entrada de la carpa al sol, esperando a los invitados de la boda. Parecía que hubiera pasado una eternidad. ¿Qué más iba a suceder? Siguió tumbado en el suelo pensando en los horcruxes, en la difícil y complicada misión que Dumbledore le había encomendado. Dumbledore. La aflicción que lo embargaba desde la muerte del anciano profesor se había transformado, puesto que las acusaciones que le había oído proferir a Muriel en la boda se le habían instalado en el cerebro como células malignas, infectando los recuerdos del mago al que había idolatrado. ¿De verdad había permitido Dumbledore que ocurrieran aquellas cosas? ¿Le dio realmente la espalda a su hermana, a quien habían confinado y escondido, y consintió que la abandonaran y maltrataran sin importarle mientras esta situación no le afectara a él? De manera parecida había actuado su propio primo Dudley. Luego pensó en Godric's Hollow, en las tumbas que había allí y que Dumbledore nunca había mencionado. Pensó también en los misteriosos objetos que el director del colegio les había dejado en su testamento, sin dar explicaciones, y su resentimiento creció. ¿Por qué no había hecho ninguna referencia a todo eso? ¿Era cierto que a Dumbledore le importaba Harry, o solo había sido un instrumento para limpiar y afinar, pero en el que el anciano profesor no creía y del que no se fiaba? Harry no soportaba seguir allí tumbando dándole vueltas a esos amargos pensamientos. Necesitaba actividad, distraerse de alguna forma. Así pues, apartó el saco de dormir, tomó su varita y salió con sigilo de la habitación. Al llegar al rellano susurró «Lumus» y subió la escalera con ayuda de la luz de la varita. En el segundo rellano se encontraba el cuarto donde había dormido Ron y él la vez anterior. Asomó la cabeza y al ver el armario abierto y las sábanas revueltas, se acordó de la pierna de troll derribada que había en el vestíbulo. Alguien había registrado la casa después de que la orden la abandonara. ¿Pero quién? Tal vez Snape o quizá Mundungus, que había robado muchas cosas de esa casa antes, y después de la muerte de Sirius. Desvió la mirada hacia el retrato en que a veces aparecía Phineas Nicholas Black, el tatarabuelo de Sirius, pero estaba vacío, y solo mostraba un fondo indefinido. Por lo visto, Phineas Nicholas había ido a pasar la noche a la oficina del director de Hogwarts. Siguió subiendo la escalera hasta el último rellano, donde solo había dos puertas. En la que tenía delante había una placa que rezaba Sirius. Nunca había entrado en el dormitorio de su padrino. Empujó a la puerta y mantuvo la varita en alto, para que la luz llegara lo más lejos posible. La habitación era amplia y en otros tiempos debía de haber sido bonita. Había una cama muy ancha con cabecera de madera labrada, una alta ventana tapada con largas cortinas de terciopelo y una araña de luces cubierta de polvo, en cuyos soportes todavía quedaban cabos de vela de los que colgaban gotas de cera reseca.
Una fina capa de polvo cubría también los cuadros de las paredes, la lámpara hasta lo alto del gran armario. Al entrar en la habitación, oyó un correteo de ratones asustados. Cuando todavía era un adolescente, Sirius había colgado tantos carteles y fotografías en su habitación que casi no quedaba a la vista la seda gris plateada que forraba las paredes. Harry dedujo que los padres de su padrino no habían logrado retirar el encantamiento de presencia permanente que los mantenía en la pared, porque estaba seguro de que no compartían los gustos de su hijo mayor en material de decoración. Daba la impresión de que Sirius había hecho lo indecible para fastidiarlos. Se conservaban varios estandartes de Gryffindor de colores escarlata y dorado, ya desteñidos, con los que su padrino había querido subrayar su diferencia con el resto de la familia, que pertenecía por entero a Slytherin. Había muchas fotografías de motocicletas moguls, y también Harry tuvo que admirar el descaro de su padrino, varios carteles de chicas moguls en bikini. Se dio cuenta de que eran moguls porque estaban quietas, con la sonrisa desvaída y los vidriosos ojos inmóviles en el papel, contrastando con la única fotografía mágica que colgaba en las paredes, en que aparecen 4 alumnos de Hogwarts, de pie y tomados del brazo riéndoles a la cámara. Harry experimentó una gran alegría al reconocer a su padre, cuyo alborotado cabello negro se le ponía de punta en la coronilla, igual que a él, y que también usaba gafas. A su lado, Sirius, despreocupante y atractivo, mostraba una expresión un tanto arrogante y parecía más joven y feliz de lo que Harry lo había visto jamás a la vida. A la derecha de Sirius aparecía Pettigrew, más bajo que los otros dos, rechoncho y de ojos llorosos. Se notaba que estaba muy contento de que lo hubieran incluido en aquel grupo al que pertenecían James y Sirius, los más admirados rebeldes de su generación. A la izquierda de James se hallaba Lupin, que ya entonces tenía un aire desaliñado, pero que adoptaba la misma expresión de satisfacción y sorpresa por verse aceptado e integrado. ¿O acaso esas impresiones se debían a que Harry sabía lo que sabía y por ello veía tantos detalles en la fotografía? Intentó arrancarla de la pared, al fin y al cabo, ahora era suya. Su padrino se lo había dejado todo, pero no lo consiguió. Sirius había esforzado mucho para impedir que sus padres redecoraran la habitación. A continuación, echó un vistazo al suelo y como fuera ya no estaba tan oscuro. Un haz de luz le permitió ver trozos de pergamino, libros y pequeños objetos esparcidos por la alfombra. Resultaba evidente que también había registrado aquel dormitorio, aunque por lo visto casi todo le había parecido insignificante. Algunos libros habían sido sacudidos con suficiente fuerza para que se desprendieran las tapas, y había hojas sueltas por el suelo. Se agachó, tomó algunos trozos de papel y los examinó. Una de las hojas correspondía a una edición antigua de Historia de la Magia de Bathilda Bagshot, otra a un manual de mantenimiento de motocicletas. La tercera era una hoja manuscrita y arrugada. Harry la alisó. Querido Canuto, muchas gracias por el regalo de cumpleaños de Harry. Fue de todos el que más le gustó. Con solo un año ya va zumbando en su escoba de juguete. Se le ve tan satisfecho. Te mando una fotografía para que lo compruebes. Imagínate, apenas levanta 2 palmos del suelo y ya estuvo a punto de matar al gato y destrozó un jarrón espantoso que Petunia me envió por Navidad. Lo cual no me importó nada. James cree que es un niño muy gracioso. Claro, dice que será un gran jugador de Quidditch, pero de momento hemos tenido que esconder todos los adornos y asegurarnos de no perderlo de vista cuando toma la escoba. Prepararnos una merienda muy tranquila para celebrar su cumpleaños. Únicamente estuvimos nosotros y Batilda, que siempre ha sido muy cariñosa con todos y que adora a Harry. No entristeció que no pudiese venir, pero la orden es más importante. Y de cualquier forma, el niño es demasiado pequeño para saber que es su cumpleaños. James se siente un poco frustrado aquí encerrado. Intenta que no se le note, pero a mí no me engaña. Además, Dumbledore todavía conserva su capa invisible, de modo que no puede salir ni a dar una vuelta. Si pudieras visitarnos, James se animaría mucho. Gus vino el fin de semana pasado. Lo encontró un poco desanimado, pero debía de ser por lo de los McKinnon. Lloré toda la noche cuando me enteré. Matilda nos hace compañía casi todos los días. Es una ancianita maravillosa y nos cuenta unas historias asombrosas sobre Dumbledore. No sé si a él le gustaría enterarse. Me cuesta creer todo lo que dice, porque parece increíble que Dumbledore... Harry notaba las extremidades como entumecidas. Se quedó inmóvil, sujetando el fascinante pergamino con dedos inertes, mientras en su interior una especie de serena erupción lo impulsaba por las venas, chorros de felicidad y dolor a partes iguales. Fue dando bandazos hasta la cama y se sentó. Releyó la carta, pero no consiguió captar otro significado del que había asimilado la primera vez, y se quedó examinando la caligrafía.
Su madre escribía la letra igual que él, así que buscó con ilusión cada una de las que había en la carta, semejantes a un saludo amistoso vislumbrado detrás de un velo. La carta era un tesoro increíble, una prueba de que Lily Potter había existido de verdad, y que su cálida mano había rozado aquella hoja de pergamino, trazado con tinta esas letras, componiendo palabras que hablaban de él, de Harry, de su hijo. Se enjugó con impaciencia las lágrimas y volvió a releer la carta, esta vez concentrándose en su significado. Era como escuchar una voz vagamente recordada. Tenía un gato. Quizá murió como sus padres en Godric's Hollow, o quizá se fue de allí porque ya no había nadie que le diera de comer. Sirius le compró su primera escoba. Sus padres conocían a Bathilda Bagshot. ¿Los habría presentado Dumbledore? Dumbledore todavía conserva su capa invisible. Ahí había algo raro. Se detuvo y reflexionó sobre las palabras de su madre. ¿Por qué había tomado Dumbledore la capa invisible de James? Recordaba claramente que, años atrás, el director del colegio le había dicho: no necesito una capa para ser invisible. Quizá la necesitaba algún miembro de la orden con menos talento. Y Dumbledore había hecho un intermediario. Siguió leyendo. Gus vino el fin de semana pasado. Pettigrew el traidor. Su madre lo había encontrado un poco desanimado. ¿Sería porque Pettigrew sabía que estaba viendo a James y Lily vivos por última vez? Y por último, de nuevo Bathilda, que contaba historias asombrosas sobre el director de Hogwarts. Parece increíble que Dumbledore... ¿Que Dumbledore qué? Pero había muchas cosas sobre el anciano profesor que podrían haber parecido increíbles. Que en una ocasión hubiera suspendido un examen de transformaciones, por ejemplo, o que se hubiera dedicado a encantar cabras como su hermano Aberforth. Se levantó y recorrió el suelo con una mirada, pensando que tal vez el resto de la carta estuviera por allí. Recogió algunos papeles y los trató debido a sus ansias, con tan poca consideración como la persona que había registrado el dormitorio. Abrió cajones, sacudió libros, se subió a una silla para pasar la mano por lo alto del armario y se agachó para mirar debajo de la cama y una butaca. Al final, tumbado boca abajo en el suelo, debajo de la cómoda, vio que algo parecía una hoja rota. Cuando la sacó de allí, resultó ser la fotografía que Lily describía en su carta. Un bebé de cabello negro entraba y salía zumbando de ella, montando en una escoba diminuta y riendo carcajadas. Lo perseguían un par de piernas que debían ser las de James. Se metió la fotografía en el bolsillo junto con la carta, y siguió buscando la segunda hoja de esta. Sin embargo, pasado otro cuarto de hora, tuvo más remedio que aceptar que el resto de la carta ya no estaba allí. Se habría perdido durante los 16 años transcurridos desde que su madre le escribiera. ¿O se la había llevado quien quiera que hubiese registrado la habitación? Harry releyó la hoja que tenía esta vez, buscando algún indicio de por qué podía ser más valiosa la hoja perdida. No creía que a los mortífagos les interesara mucho una escoba de juguete, pero se le ocurrió el valor de la misiva podría radicar en cierta información sobre Dumbledore. Parece increíble que Dumbledore... ¿Qué? Harry, ¿dónde estás? Harry, Harry. Estoy aquí, ¿qué ocurre? Se oyeron pasos afuera, y Hermione irrumpió en la habitación. Despertamos y no sabías dónde estábamos. Jadeó la chica. Volvió la cabeza y gritó: ya lo he encontrado, Ron. La irritada voz de Ron resonó varios pisos más abajo. Me alegro. Dile de mi parte que es un imbécil. Harry, haz el favor de no desaparecer así. Nos has asustado. Pero, ¿por qué has subido aquí? Paseó la mirada por la desordenada habitación. ¿Qué estás haciendo? Mira qué he encontrado. Le mostró la carta de su madre. Hermione la tomó y la leyó mientras él la observaba. Cuando llegó al final, lo miró y dijo: vaya, Harry. Y también he encontrado esto. Le enseñó la fotografía arrugada. Ella sonrió al ver al bebé que entraba y salía montando la escoba de juguete. Estaba buscando el resto de la carta, pero en vano. ¿Todo esto lo has desordenado tú o ya estaba así? Preguntó Hermione echando una ojeada alrededor. No, alguien ha registrado este dormitorio antes que yo. Ya lo imaginaba. Todas las habitaciones a las que me he asomado están patas arriba. ¿Qué crees que buscaban? Si ha sido Snape, información sobre la orden. Pero si él ya debía de tener toda la información que necesitaba. Formaba parte de la orden, ¿no? Bueno, dijo Harry no muy convencido. Pues entonces información sobre Dumbledore, o la segunda página de esta carta, por ejemplo. ¿Sabes quién es esa Bathilda a la que mencionaba mi madre? ¿Quién? Bathilda Bagshot, la autora de Historia de la Magia, completó Hermione y su interés pareció reavivarse. ¿Tus padres la conocían? Era una excelente historiadora de la magia, pues todavía vive, y precisamente en Godric's Hollow.
Lo sé porque Muriel, la tía abuela de Ron, nos habló de ella en la boda. Al parecer, conocía a la familia de Dumbledore. ¿No crees que sería interesante hablar con ella? Hermione esbozó una sonrisa, y Harry supo que su amiga conocía perfectamente sus verdaderos motivos. Tomó la carta y la fotografía y se las guardó en el monedero que le colgaba del cuello, para no tener que mirarla y acabar de delatarse. Sé que te encantaría hablar con ella de tus padres y también de Dumbledore, dijo Hermione, pero eso no nos ayudaría mucho a encontrar los Horcruxes, ¿verdad? Como Harry no dijo nada, prosiguió. Entiendo que quieras visitar Godric's Hollow, pero me da miedo la facilidad con que ayer nos encontraron esos mortífagos. Ahora todavía tengo más claro que debemos evitar el sitio donde están enterrados tus padres. Estoy convencida de que los mortífagos sospechan que irás allá. No solo se trata de eso, replicó Harry, que seguía a Dumbledore en la boda y quería saber la verdad, y le explicó todo lo que le había contado la tía Murriel. Cuando hubo terminado, Hermione comentó: Claro, ya entiendo por qué eso te ha disgustado. No estoy disgustado, mintió él. Es solo que me gustaría enterarme de si es cierto o... Pero Harry, ¿crees que es una anciana maliciosa como Muriel o Rita Skeeter te dirá la verdad? ¿Cómo puedes hacer caso de lo que ellas aseguran? Tú conocías a Dumbledore. Creía conocerlo. Ya sabes la de las mentiras que escribió Rita sobre ti. Dodge tiene razón. ¿Cómo vas a permitir que personas como esas empañen tus recuerdos de Dumbledore? Harry desvió la mirada y trató de que no se notara lo resentido que estaba. Otra vez lo mismo. Decide lo que quieras creer. Él deseaba saber la verdad. ¿Por qué? Pues habían propuesto todo lo que no lograría. ¿Quieres que bajemos a la cocina?, sugirió Hermione tras una breve pausa. Podríamos buscar algo para desayunar. Harry se dio a regañadientes y siguió a su amiga hasta el rellano, pasando por delante de la segunda puerta de ese piso, en la que se apreciaban unos profundos arañazos debajo de un letrerito, en el que no había nada reparado de tubo para leerlo. Era una neta pomposa, escrita con letra muy pulcra, la clase de aviso que Percy Weasley habría colgado en la puerta de su dormitorio. Prohibido pasar sin el permiso expreso de Regulus Arcturus Black. Harry sintió un cosquilleo de emoción, pero al principio no se dio cuenta del motivo. Entonces volvió a leer el letrero. Su amiga ya bajaba por la escalera. Hermione la llamó y le sorprendió la serenidad de su propia voz. Sube un momento. ¿Qué ocurre? R.A.B., ¿recuerdas? Creo que lo he encontrado. Hermione sofocó un grito y subió a toda prisa. Estas son iniciales en la carta de tu madre, pero si yo no las he visto... Harry negó con la cabeza y señaló el letrero de Regulus. Hermione leyó y le estrujó el brazo a su amigo, que hizo una mueca de dolor. Es el hermano de Sirius, ¿verdad? Susurró. Sí, y era mortífago, confirmó Harry. Sirius me habló de él. Por lo visto se unió a los seguidores de Voldemort cuando todavía era muy joven. Luego tuvo miedo e intentó echarse atrás y lo mataron. Eso encaja, exclamó Hermione impresionada. Si Regulus era mortífago, debía de conocer algunos secretos de Voldemort, pero si éste lo decepcionó, es lógico que quisiera destruirlo. Y le soltó el brazo, se inclinó sobre la barandilla y llamó: Ron, Ron, corre, ven aquí. El muchacho apareció resoplando un minuto después, empuñando su varita mágica. ¿Qué sucede? Si se trata otra vez de esas arañas gigantes, quiero desayunar antes de... Arrugó la frente al ver el letrero de la puerta que Hermione le señalaba. ¿Quién? Ese era el hermano de Sirius, ¿no? Regulus Arcturus Regulus. R.A.B., el guardapelo. ¿Creen que...? Vamos a averiguarlo, decidió Harry. Empujó la puerta que estaba cerrada con llave. Hermione apuntó a la manija con la varita y dijo, al ojo mora. Se oyó un chasquido y la puerta se abrió. Cruzaron el umbral mirando a diestra y siniestra. El dormitorio de Regulus era más pequeño que el de Sirius, aunque en él reinaba la misma atmósfera de antiguo esplendor. Y si bien Sirius había querido subrayar que él era diferente del resto de la familia, su hermano había esforzado por demostrar todo lo contrario. Los colores esmeralda y plateado de Slytherin se veían por todas partes, tanto en la cubrecama y las cortinas de las ventanas como en la tela que forraban las paredes. El emblema de la familia Black estaba esmeradamente pintado, y encima de la cama junto a su lema, To Your Spur, y debajo había una serie de recortes del periódico amarillentos que componían un irregular collage. Hermione cruzó la habitación para examinarlos. Todos hablan sobre Voldemort, dijo. Por lo visto, Regulus ya era admirador suyo unos años antes de unirse a los mortífagos. Hermione se sentó en la cama para leer los recortes y la colcha desprendió una nube de polvo.
Harry, entre tanto, había reparado en otra fotografía de un equipo de Quidditch de Hogwarts, que sonreía a la cámara y saludaba con la mano. Se acercó más y vio a las serpientes de Slytherin estampadas en el pecho de los jugadores. A Regulus lo reconoció al instante. Era el chico sentado en medio de la fila delantera. Tenía el mismo pelo castaño oscuro y el mismo aire ligeramente altivo que su hermano, aunque era más bajo, más delgado y bastante menos atractivo que Sirius. Era buscador, comentó Harry. ¿Qué dices? Preguntó Hermione, todavía enfrascada en la lectura de los recortes de prensa referentes a Voldemort. Está sentado en medio de la fila delantera. Ahí es donde se coloca el... Nada, da lo mismo, dijo Harry al percatarse de que nadie lo escuchaba, puesto que Ron estaba a cuatro patas buscando bajo el armario. Echó un vistazo a la habitación en busca de escondrijos y se acercó a la mesa. Una vez más comprobó que alguien la había registrado antes que él. Habían revuelto los cajones recientemente, porque el polvo no estaba repartido de manera uniforme. Tampoco encontró nada de valor en ellos, pues solo quedaban plumas viejas, antiguos libros de texto maltratados y un tintero roto hacía poco tiempo, cuyo pegajoso residuo manchaba el contenido del cajón. Hay otra manera más fácil de buscarlo, sugirió Hermione mientras Harry se limpiaba los dedos pringosos de tinta en los jeans. Levantó la varita y exclamó: «Aquí o guardapelo». Pero no pasó nada. Ron, que rebuscaba entre los pliegues de las descoloridas cortinas, pareció decepcionado. Bueno, entonces, ¿está aquí o no está? Podría estar, pero bajo contra sortilegios, repuso Hermione. O sea, encantamientos para impedir que se les convoque mediante magia, como los que Voldemort puso en la vasija de piedra de la cueva, observó Harry al recordar que no había logrado convocar el guardapelo falso. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlo?, preguntó Ron. Tendremos que buscar a mano, respondió Hermione. Buena idea, dijo Ron poniendo los ojos en blanco y siguió examinando las cortinas. Rastrearon cada centímetro de la habitación más de una hora, pero al final se vieron obligados a admitir que el guardapelo no estaba allí. Ya había salido un sol que deslumbraba incluso a través de las sucias ventanas del rellano. Sin embargo, tal vez esté en otro sitio de la casa, insistió Hermione cuando volvió a bajar por las escaleras. Harry y Ron se habían desanimado, pero ella parecía más decidida que nunca a seguir buscando. Tanto si Regulus logró destruirlo como si no, seguro que no quería que Voldemort lo encontrara, ¿verdad? ¿No se acuerdan de todas las cosas horribles de las que tuvimos que deshacernos la última vez que estuvimos aquí? Como aquel reloj de pie que le daba puñetazos a todo el mundo, o aquellas túnicas viejas que intentaron estrangular a Ron. Quizá Regulus los dejó aquí para proteger el escondrijo del guardapelo, aunque entonces nosotros no nos diéramos... Harry y Ron la miraron. Hermione se había quedado inmóvil con un pie en el aire con el gesto de estupefacción de alguien a quien acababa de practicar un hechizo desmemorizador. Hasta se le notaba la mirada desenfocada. Cuenta, terminó con un hilo de voz. ¿Te encuentras mal?, preguntó Ron. Había un guardapelo. ¿Qué?, saltaron al unísono Harry y Ron. Sí, en el armario del salón. Nadie consiguió abrirlo, y nosotros... Harry tuvo la sensación de que un ladrillo le bajaba hasta el estómago, y entonces se acordó. Incluso lo había tenido en las manos cuando se lo pasaban unos a otros, y todos intentaban abrirlo. Finalmente lo arrojaron a un saco de basura, junto con la caja de rapé de polvos verrugosos y la caja de música que le daba somnolencia. Critcher nos robó un montón de cosas, recordó Harry. Era la última oportunidad, la única esperanza que les quedaba, y el chico pensaba aferrarse a ella hasta que lo obligaran a soltarla. Tenía un alijo enorme gusado en su armario de la cocina. ¡Vamos! Bajó los escalones de dos en dos, y sus amigos lo siguieron atropelladamente. Hicieron tanto ruido que al pasar por el vestíbulo despertaron el retrato de la madre de Sirius. Podrido, sangre sucia, canalla, les gritó la bruja mientras los tres se precipitaban a la cocina del sótano y cerraban la puerta tras ellos. Harry cruzó la estancia corriendo y se detuvo con un derrape ante el armario de Critcher, que abrió de golpe. Allí estaba el nido de mantas sucias y raídas en que antes dormía el elfo doméstico, pero las alhajas que éste había rescatado ya no relucían entre ellas. Lo único que quedaba a la vista era un ejemplar de la nobleza de la naturaleza y una genealogía mágica. Harry, que se negaba a darse por vencido, tiró de las mantas y las sacudió. Cayó un ratón muerto y rodó por el suelo. Ron soltó un gruñido y se subió a una silla. Hermione cerró los ojos. Todavía no hemos terminado, murmuró Harry, y llamó a Critcher. Soy un fuerte crack, y el elfo doméstico que Harry se había mostrado tan reacio a heredar de Sirius apareció de la nada ante la fría y vacía chimenea. Era muy pequeño. Les llegaba por la cintura.
Le colgaban pliegues de piel blancuzca por todas partes, y unos mechones de pelo blanco le salían por las orejas de murciélago. Todavía llevaba puesto el trapo mugriento con lo que le había conocido. La mirada de desdén que le dirigió a Harry demostró que su actitud, pese a haber cambiado de amo, no habría variado más que su atuendo. El amo, dijo Critcher con su voz ronca de sapo, e hizo una reverencia murmurando como si hablara con sus rodillas. Ha regresado a la noble casa de mi ama con Weasley el traidor a la sangre y con la sangre sucia. Te prohíbo que llames a nadie traidor a la sangre o sangre sucia, le advirtió Harry. Critcher, de nariz con forma de morro de cerdo y ojos inyectados en sangre, no le habría inspirado la menor simpatía, aunque no hubiera traicionado a Sirius entregándolo a Voldemort. Quiero hacerte una pregunta. Continuó mirándolo fijamente y con el corazón acelerado. Y te ordeno que contestes con sinceridad. ¿Me has entendido? Sí, amo, respondió Critcher y de nuevo hizo una reverencia. Harry observó que movía los labios sin articular sonido, sin duda formando los insultos que le había prohibido pronunciar. Hace 2 años, dijo con el corazón palpitándole, tiramos un gran guardapelo de oro que había en el salón. ¿Lo recuperaste tú? Hubo un momento de silencio. Critcher se enderezó y miró a Harry a los ojos. Sí, dijo. ¿Y dónde lo metiste? Preguntó Harry eufórico. Ron y Hermione también parecían muy contentos. Critcher cerró los ojos como si no quisiera ver la reacción a su respuesta. Ya no está aquí. ¿Que ya no está aquí? Repitió Harry decepcionado. ¿Qué quieres decir? El elfo se estremeció y se balanceó un poco. Critcher, añadió Harry con fiereza, te ordeno que... Mundungus Fletcher, gruñó el elfo con los párpados apretados. Mundungus Fletcher lo robó todo, las fotografías de la señorita Bella y la señorita Sissy, los guantes de mi ama, la orden de Merlín, primera clase, los cálices con el emblema de la familia y... Boqueó mientras hundió, pecho se agitaba y acto seguido abrió los ojos y soltó un grito desgarrador. Y el guardapelo del amo los Regulus. Critcher obró mal. Critcher no cumplió las órdenes que había recibido. Harry reaccionó de manera instintiva cuando el elfo se lanzó hacia el atizador de la chimenea. El chico se precipitó sobre él y lo derribó. El chillido de Hermione se mezcló con los de Critcher, pero Harry gritó más fuerte que los dos. Critcher, te ordeno que te estés quieto. Cuando notó que se quedaba inmóvil, lo soltó. La criatura permaneció tumbada en el frío suelo de piedra, los hundidos ojos anegados en lágrimas. Deja que se levante, Harry, susurró Hermione. ¿Para que se golpee con el atizador? Replicó este y se arrodilló a su lado. No, ni hablar. Bueno, Critcher, quiero que me digas la verdad. ¿Cómo sabes que Mundungus Fletcher robó el guardapelo? Critcher vio cómo lo robaba, respondió el elfo resollando, y las lágrimas le resbalaron por el hocico y se le perdieron en la boca de dientes grisáceos. Critcher lo vio salir del armario de Critcher cargado con los tesoros de Critcher. Critcher le dijo al muy ratero que se detuviera, pero Mundungus Fletcher rió y echó a correr. Has dicho que el guardapelo era del amo Regulus, observó Harry. ¿Por qué? ¿De dónde había salido? ¿Qué tiene que ver Regulus con él? Critcher, levántate y cuéntame todo lo que sepas sobre ese guardapelo y qué relación tenía con Regulus con él. El elfo se incorporó, se hizo un ovillo ocultando la cara entre las rodillas y se meció adelante y atrás. Cuando se decidió a hablar, lo hizo con una voz amortiguada, pero se le entendió muy bien en la silenciosa y resonante cocina. El amo Sirius huyó, de buena nos libramos, porque era muy malvado y le destrozó el corazón a mi ama con sus maneras anárquicas. Pero el amo Regulus tenía dignidad. Él sabía cuándo le debía el apellido Black y estaba orgulloso de su sangre limpia. Durante años habló del señor tenebroso, que iba a sacar a los magos de su escondite para que dominaran a los muggles y a los hijos de los muggles. Y cuando tenía 16 años, el amo Regulus se unió al señor tenebroso. Critcher estaba tan orgulloso de él, tan orgulloso, se alegraba tanto de servirlo. Y un día, un año después de haberse unido a él, el amo Regulus bajó a la cocina a ver a Critcher. El amo Regulus siempre había tratado bien a Critcher, y el amo Regulus dijo. El anciano elfo se meció más deprisa que antes. Dijo que el señor tenebroso necesitaba un elfo. ¿Que Voldemort necesitaba un elfo? Se extrañó Harry mirando a Ron y a Hermione, tan desconcertados como él. Ay, sí, se lamentó Critcher, y el amo Regulus le ofreció a Critcher. Era un gran honor, dijo el amo Regulus, un gran honor para él y para Critcher, que tenía que hacerlo cuando el señor tenebroso le ordenara, y luego volver a casa. El elfo doméstico se meció aún más deprisa y sollozó. Así que Critcher se fue con el señor tenebroso. El señor tenebroso no dijo a Critcher qué quería que hiciera,
pero se llevó a Creature a una cueva junto al mar, y dentro de la cueva había una caverna, y en la caverna había un lago negro e inmenso. A Harry se le erizó el vello de la nuca. Era como si la ronca voz de Creature le llegara desde el otro extremo de aquel oscuro lago. Veía lo que había pasado con tanta claridad como si hubiera estado en el presente. Había una barca. Claro que había una barca. Harry vio esa barca, muy pequeña de un verde espectral, encantada para transportar un mago y una víctima hasta la isla del centro del lago. De modo que así era como Voldemort comprobó la eficacia de la defensa que rodeaba el Horcrux, pidiendo en préstamo una criatura desechable, a un elfo doméstico. En la isla había una vasija llena de poción, y el señor tenebroso obligó a Creature a bebérsela. Temblaba de pies a cabeza. Creature bebió mientras bebía vio cosas terribles. A Creature le ardían las entrañas. Creature le suplicó al amo Regulus que lo salvara. Le suplicó a su ama Black, pero el señor tenebroso solo reía. Obligó a Creature a beberse toda la poción. Dejó un guardapelo en la vasija vacía, y volvió a llenar de poción, y entonces el señor tenebroso se fue en la barca, dejando a Creature en la isla. Harry se imaginó la escena. Vio como el blanco y serpentino rostro de Voldemort se perdía en la oscuridad, mientras sus ojos rojos se clavaban sin piedad en el atormentado elfo, que solo tardaría unos minutos en morir cuando sucumbiera a la insoportable sed que lo absorbía. Pero la imaginación de Harry no pudo ir más allá, porque no entendía cómo Creature había logrado escapar. Creature necesitaba agua. Se arrastró hasta la orilla de la isla y bebió agua del lago negro, y unas manos cadavéricas salieron de él y arrastraron a Creature hacia el fondo. ¿Cómo saliste de allí?, preguntó Harry, y no le sorprendió que su voz fuera solo un susurro. Creature levantó la fea cabeza y miró a Harry con sus enormes ojos inyectados en sangre. El amo Regulus ordenó a Creature que volviera, respondió. Ya lo sé, pero ¿cómo huiste de los Inferi? Creature lo miró sin comprender. El amo Regulus ordenó a Creature que volviera, repitió. Sí, eso ya lo has dicho, pero... Vaya, Harry, es evidente, ¿no? Intervino Ron. Se desapareció. Pero en esa cueva no podías aparecer ni desaparecerte, razonó Harry, porque si no, Dumbledore... La magia de los elfos no es como la de los magos, dijo Ron. Quiero decir que en Hogwarts, por ejemplo, ellos pueden aparecerse y desaparecerse, y nosotros no. Guardaron silencio mientras Harry asimilaba esa idea. ¿Cómo había cometido Voldemort semejante error? Y mientras el chico cavilaba, Hermione afirmó con frialdad. Claro, Voldemort debería de considerar que la magia de los elfos domésticos estaba muy por debajo de la suya, como la mayoría de los sangre limpia, que los tratan como si fueran animales. Seguro que nunca se les ocurrió pensar que los elfos poseyeran poderes que no estuvieran a su alcance. La primera ley de un elfo doméstico es cumplir las órdenes de su amo, entornó Creature. A Creature le ordenaron volver, y Creature volvió. En ese caso hiciste lo que te habían ordenado, dijo Hermione con dulzura. No desobedeciste ninguna orden. Creature negó la cabeza y se meció aún más rápido que antes. ¿Y qué pasó cuando llegaste aquí?, preguntó Harry. ¿Qué dijo Regulus al explicarle lo sucedido? El amo Regulus estaba preocupado, muy preocupado. El amo Regulus le ordenó a Creature que se escondiera y no saliera de la casa. Y entonces, poco después, una noche, el amo Regulus fue a buscar a Creature a su armario, y el amo Regulus estaba raro. No era el mismo de siempre, parecía trastornado. Creature lo notó, y le pidió a Creature que lo llevara a la cueva a la que Creature había ido con el señor tenebroso. Y allí fueron. Harry también lo visualizó con claridad, el asustado y anciano elfo, y el delgado y moreno buscador que tanto se parecía a Sirius. Creature sabía cómo abrir la entrada oculta de la caverna subterránea, cómo alzar la diminuta barca. Esa vez fue su adorado Regulus quien zarpó con él hacia la isla donde se hallaba la vasija de veneno. ¿Y te obligó a beber la poción?, preguntó Harry indignado. Pero Creature negó con la cabeza, y rompió a llorar. Hermione se tapó la boca con las manos, como si de pronto hubiera comprendido lo que había ocurrido. El amo Regulus se sacó del bolsillo un guardapelo como el que tenía el señor tenebroso, explicó Creature mientras las lágrimas le resbalaban por ambos lados del hocico, y le dijo a Creature que lo tomara y que cuando la vasija estuviera vacía, cambiara un guardapelo por el otro. Los sollozos de Creature eran cada vez más desgarradores. Harry tuvo que concentrarse para entender lo que decía, y ordenó a Creature que se fuera sin él, y ordenó a Creature que regresara a casa y que nunca le contara a mi ama lo que él había hecho, y que destruyera el primer guardapelo. Y entonces se bebió toda la poción, y Creature cambió los guardapelos, y vio como el amo Regulus lo arrastraba al fondo del lago, y... Oh, Creature,
se lamentó Hermione, que también lloraba. Se arrodilló al lado del elfo e intentó abrazarlo, pero Creature se puso en pie, apartándose de ella como si le tuviera asco. La sangre sucia ha tocado a Creature. Él no lo permitirá. ¿Qué diría su ama? Te he dicho que no la llames sangre sucia, lo reprendió Harry, pero el elfo ya se estaba castigando. Se tiró al suelo y empezó a golpearse la frente contra él. Haz que pare, gritó Hermione. ¿Lo ven? ¿Ven lo repugnante que es ese sentido de la obligación que tienen? Basta, Creature, ordenó Harry. El elfo se tumbó en el suelo resollando y estremeciéndose. Unos mocos verdes le brillaban en el hocico. Le estaban saliendo un cardenal en la pálida frente y tenía los ojos llorosos, hinchados y sanguinolentos. Harry nunca había visto nada tan lastimoso. Así que trajiste el guardapelo aquí, continuó interrogando el implacable. Decidió sonsacarle el relato completo de lo ocurrido. ¿Qué hiciste con él? ¿Intentaste destruirlo? Nada de lo que probó Creature le hizo ningún daño, se lamentó el elfo. Creature lo intentó todo lo que sabía, pero nada daba resultado. La cubierta tenía hechizos muy poderosos. Creature estaba seguro de que había que abrirlo para destruirlo, pero no se abría. Creature se castigó, volvió a intentarlo, se castigó, volvió a intentarlo. Creature no había obedecido las órdenes. Creature no conseguía destruir el guardapelo, y su ama estaba enferma de dolor porque el amo Regulus había desaparecido, y Creature no podía contarle qué había pasado. No podía, porque el amo Regulus le había prohibido decirle a nadie de la familia qué había pasado en la cueva, y se puso a sollozar tan fuerte que ya no logró articular ni una palabra coherente más. Hermione lloraba lágrima viva, sin dejar de mirarlo, pero no se atrevió a tocarlo otra vez. Incluso Ron, que no le tenía mucha simpatía al elfo, parecía preocupado. Harry se puso en cuclillas y movió la cabeza intentando aclararse las ideas. No te entiendo, Creature, dijo al fin. Voldemort intentó matarte. Regulus murió para hacer caer a Voldemort, y sin embargo, ¿a ti no te importó traicionar a Sirius y entregárselo al señor Tenebroso? ¿No tuviste ningún inconveniente en ir a hablar con Narcisa y Bellatrix y pasar la información a Voldemort a través de ellas? Creature no piensa así, Harry, aclaró Hermione enjugándose las lágrimas con el dorso de la mano. Es un esclavo. Los elfos domésticos están acostumbrados a que los traten mal, incluso con brutalidad. Lo que Voldemort le hizo no era nada fuera de lo corriente. ¿Qué significa para un elfo como Creature las guerras de los magos? Él es leal a las personas que son amables con él, y la señora Black debió de serlo, y Regulus también, desde luego. Por eso él los obedecía de buen grado, y repetía sus creencias como un loro. Ya sé qué vas a decir, añadió antes de que Harry protestara, que Regulus cambió de actitud, pero eso no se lo explicó a Creature, ¿verdad? Y creo que sé por qué. Creature y la familia de Regulus se sentían más seguros si seguían en la línea de los sangre limpia. Regulus intentaba protegerlos a todos. Pero Sirius se portaba terrible con Creature, Harry, y no pongas esa cara, porque sabes que es la verdad. El elfo llevaba mucho tiempo solo cuando tu padrino vino a vivir aquí, y seguramente estaba ávido de un poco de afecto. Estoy convencida de que la señorita Sissy y la señorita Bella fueron encantadoras con Creature cuando regresó, y por eso él les hizo un favor y les contó todo lo que querían saber. Siempre he opinado que los magos acabarán pegando por lo mal que tratan a los elfos domésticos. Ya lo ves, Voldemort pagó igual que Sirius. Harry se quedó sin réplica. Mientras contemplaba a Creature sollozar en el suelo, recordó que Dumbledore le había dicho solo unas horas después de la muerte de su padrino. Creo que Sirius nunca consideró al elfo un ser con sentimientos tan complejos como lo de los seres humanos. Creature, dijo Harry al cabo de un rato, cuando estés más recuperado, siéntate, por favor. El elfo tardó unos minutos en dejar de llorar e hipar. Entonces volvió a sentarse, frotándose los ojos en los nudillos como un niño pequeño. Voy a pedirte una cosa, Creature, musitó Harry y miró a Hermione solicitándole ayuda, porque quería formular la orden con amabilidad, pero al mismo tiempo tenía que quedar muy claro que era una orden. No obstante, al cambio de su tono mereció la aprobación de su amiga, que sonrió para darle ánimos. Creature, por favor, quiero que vayas a buscar a Mundungus Fletcher. Necesitamos averiguar dónde está el guardapelo del amo Regulus. Es muy importante. Queremos terminar el trabajo que empezó el amo Regulus. Queremos asegurarnos de que él no murió en vano. Creature dejó de restregarse los ojos, apartó las manos de la cara y mirando a Harry dijo con voz ronca: ¿Que vaya a buscar a Mundungus Fletcher? Sí, y que lo traigas aquí a Greenwood Place. ¿Crees que podrías hacer eso por nosotros? Creature asintió y se levantó. Entonces Harry tuvo una inspiración.
Tomó el monedero que le había regalado Hagrid y sacó el guardapelo falso, aquel en el que Regulus había guardado la nota para Voldemort. Mira, Critcher, me gustaría regalarte esto. Y le puso el guardapelo en la mano. Pertenecía a Regulus y estoy segura de que a él le habría gustado que lo tuvieras tú, como muestra de agradecimiento por lo que buena le has hecho, amigo, masculló Ron cuando el elfo miró el guardapelo. Soltó un aullido de sorpresa y congoja y se lanzó de nuevo al suelo. Tardaron casi media hora en volver a calmarlo. El elfo estaba tan emocionado por el hecho de que le regalaron un recuerdo de la familia Black que las piernas no le sostenían. Cuando por fin consiguió dar unos pasos, los tres jóvenes lo acompañaron hasta su armario. Lo vieron guardar el guardapelo entre las sucias mantas y le aseguraron que durante su ausencia, la protección de aquel tesoro tendría para ellos la máxima prioridad. Entonces Critcher dedicó sendas reverencias a Harry y a Ron, e incluso un pequeño movimiento espasmódico hacia Hermione que podía interpretarse como un saludo respetuoso, y a continuación se desapareció con el acostumbrado y fuerte crack.